A las 5 siempre presenta Columnista del Día. Pilar Martínez, periodista especializada en economía y el mundo del trabajo, con sus puntos de vista sobre el mundo laboral y realidad económica. Aquí, a las 5 siempre, con su anfitrión, Fernando Francia, por CRC 89.1 Radio. Como todos los martes, Pilar, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar por aquí después de una semanita de descanso. Hola Fernando, buenas tardes a todos y es un gusto estar con ustedes, porque hoy me gustaría abordar un tema que quizás les puede parecer como que lo han vivido en alguna ocasión, porque vamos a hablar del buró laboral. ¿Qué es el buró laboral o a qué se refiere el buró laboral? No sé si por ahí han escuchado anécdotas o les ha pasado a ustedes mismos que en alguna empresa no los contratan o durante un tiempo meten solicitudes, hacen todo el proceso de entrevistas, de exámenes. El camino parece ir muy bien, va de manera adecuada, pero al final no te contratan. Y eso pasa porque algunas empresas, algunas organizaciones de recursos humanos, de repente se reúnen para revisar listas en las que tienen pues ahí conformada con las personas o aquellas personas que tuvieron alguna demanda o que fueron o que son consideradas como conflictivas o que también en su caso emprendieron la idea de poder organizarse para crear un sindicato. ¿Por qué tocó hoy este tema? Bueno, la semana pasada o la que estuvimos de descanso al inicio, tuve la oportunidad de platicar con el senador Saúl Monreal, que es el autor de una iniciativa acá en México que justo busca eliminar la posibilidad o la existencia de esos burós laborales. ¿Qué son los buró laboral? Es aquel que se utiliza para conformar listas ilegales que la crean los particulares con la información personal de los trabajadores que han tenido demandas, quejas, conflictos laborales y que de alguna manera se van pasando la voz para evitar que sean contratados por alguna industria similar o del ramo, porque ello pues les puede perjudicar. Esa es como la premisa, digamos. Pero es cierto que México ha ratificado convenios internacionales con la OIT, también es el convenio 111, en donde dice que, bueno, no se puede quitar la posibilidad a una persona de poderse emplear, no se puede tampoco digamos que empezar a revisar cuál ha sido el estatus que tuvo anteriormente si no se habla de esas habilidades que puede ofrecer para la empresa. Entonces, digamos que esto se ha dado siempre, digamos, pero como es algo que no es muy visible, porque tampoco es que exista una lista como tal o un buró como tal, simplemente se va pasando la información, es muy difícil darle seguimiento. Sin embargo, en México, pues ya lo que se está buscando con esta reforma justo es prohibir a las empresas que utilicen esta información y se modificaron algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo para hacer esto todavía un poco más pues serio y fuerte, que incluso pueda tener algunas multas que probablemente pueda poner, si no la Secretaría del Trabajo, sí a través de otras instituciones que están involucradas y que por lo menos en el caso de México, si se encuentran estos detalles, podrían ser multas que superen los 30 millones de pesos. Todavía está por verse porque es cierto que es muy complicado demostrar que una empresa utilizó este buró, estas listas negras. Sin embargo, ya desde el 2019, con la reforma de la Ley Federal del Trabajo y con la posibilidad que se le da a los trabajadores de interponer quejas laborales, no solo en México, sino también en el gobierno de Estados Unidos y en el gobierno de Canadá, se ha podido empezar a articular ciertos casos que se suscitaron, sobre todo en el sector de las maquilas en el norte del país y también en el sector de la industria automotriz. Ha habido casos en donde despidieron 200 trabajadores por quererse organizar y luego cuando empezaron a buscar empleo en ciertas llanteras, pues les cerraban las puertas. Y la idea es pues poderlo documentar, que ellos mismos denuncien porque sus datos deben de estar protegidos por la empresa con la cual prestaron el servicio y que en todo caso se empiece a eliminar esta mala práctica que utilizan algunas empresas con tal de no tener personal al que le llaman conflictivo y que puedan caer con ello en una
en una denuncia y que tengan que ir a tribunales y que tengan que pasar por todo este proceso. Esperamos entonces que esta ley avance, digamos que se dio el primer paso, acá se aprobó en el Senado de la República y ahora tiene que pasar a la Cámara de Diputados, donde ya será el Pleno quien apruebe esta reforma, esta ley, y bueno, después se publique en el Diario Oficial de la Federación para que se pueda hacer efectiva. El reto va a ser entonces para las autoridades laborales, para hacer toda una inspección y que efectivamente se pueda aplicar esta reforma, que evidentemente vendrá a ayudar a muchos de los trabajadores que pues incluso nos han comentado que el único pecado que tuvieron fue haber querido pertenecer a un sindicato independiente que en su momento logró incrementos históricos y que por esa razón fueron despedidos. Este es mi comentario este día. ¿Cómo ves, Fernando? Este tema se está viendo dentro de la revisión del TEMEX. ¿Hay algún tipo de vínculo, como lo que habías comentado antes, del trabajo forzoso relacionado con exigencias de una de las partes del tratado? Sí, por supuesto. De hecho, en el norte del país, una de las primeras quejas que se pusieron ya como parte del Tratado de Libre Comercio, en algo que le llamamos Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, fue en una empresa justo en el norte del país, donde esas personas que pusieron la queja fueron despedidos y después no pudieron ser contratados. Ahí el gobierno de Estados Unidos empezó toda una investigación con entrevistas a los trabajadores, preguntando a qué empresas habían ido y cuáles eran las razones que les decían. No había razón más que el hecho de saber que habían pertenecido a un sindicato. Con la reforma laboral surgió una organización que se llama Liga Sindical Obrero Mexicana, que ha impulsado el sindicalismo independiente, la organización, la disputa de contratos con sindicatos que, digamos, se les conocía como charros porque no realizaban revisiones contractuales, no apoyaban a los trabajadores, eran unos sindicatos de membrete, por decirlo de alguna manera, y ahora los identifican de esa manera como sindicatos independientes y justo es a ellos, a los primeros que despiden, pero afortunadamente la ley los protege y en varios casos acá en México los han tenido que reinstalar. Todo está como ligado, todo forma parte de este acuerdo comercial, de este capítulo único que existe en México y no en otro tratado de libre comercio, en ninguna otra parte del mundo, en ningún otro tipo de tratado, un capítulo especial sobre el tema laboral y que se le está dando mucho seguimiento. Es justo este tema que pues está en la mira, ¿no?, de las autoridades estadounidenses, y quizá también por eso el gobierno de México, a través de la bancada de Morena, impulsó esta iniciativa que también busca dar como señales, ¿no?, de que se está trabajando, se está haciendo lo posible porque se respeten los derechos laborales de los trabajadores. Entonces sí está vinculado con este tema del TEMEC. Claro, y lo lógico es que pasado en senadores pase en diputados también, por las mayorías que tiene los propiciantes de este proyecto de ley, ¿no? Eso va a pasar rápido. Sí, y de hecho, fíjate que hasta la oposición, digamos, estuvo de acuerdo con esta iniciativa. Entonces realmente la presentaron y fue muy, muy rápida porque es una iniciativa que no tiene ningún costo, digamos, en la manera en que se aprueba. No va a significar más que el hecho de empezar a hacer los ajustes a la propia legislación y saber a quién le toca hacer la supervisión, a quién le toca hacer la revisión de que los empleadores cumplan, ¿no? Y que no estén sucediendo este tipo de situaciones, digo, sobre todo en industrias como la maquiladora y la industria automotriz, que es donde más se ha presentado últimamente, y que son dos sectores que le interesan mucho al gobierno de Estados Unidos. Y pues bueno, esto todavía da para mucho. Hay quejas laborales que están por ahí en paneles que no se han terminado de concluir. Hay temas que están vinculados también con el tema de exportación, por ejemplo, en el caso de las fresas, que ya te contaré la próxima semana, pero todo está muy vinculado con el tema laboral y de cómo se están haciendo esas exportaciones, porque a Estados Unidos le interesa mucho pues recuperar este mercado, pero también a través de que se respeten los derechos de los trabajadores, que es algo que ha señalado de manera muy importante. Muy bien, pues ahí está entonces en ese pleno proceso de revisión del Tratado Estados Unidos-México, Estados Unidos-Canadá. Muchas gracias, Pilar, por esta columna, esta información. Gracias, hasta luego, buena tarde.
Bien, era Pilar Martínez, es periodista especializada en economía y el mundo del trabajo. Y bueno, con esto, amigos, terminamos por hoy. Gracias por una tarde más que compartimos y que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y geopolítica, con producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Kenneth Apuy en controles, RC891 Radio. Me despido, nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre, economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio. El sabor que tanto amamos.